Vamos al punto segundo, que son las preguntas con solicitud de respuesta oral ante comisión. La primera pregunta, la PROC 770, ¿cómo valora la Junta de Extremadura la licitación de las rutas de transporte escolar en Extremadura? Está formulada por doña Ana María Fernández Rodríguez, con registro de entrada 20.255 y tiene un tiempo de 3 minutos para poder formular. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señoría. Buenos días, señor Villaverde, señora Pérez y señor Pozo. No sé quién me va a contestar a la pregunta. El señor Villaverde. De acuerdo. Bueno, pues hoy solicitamos desde el Grupo Parlamentario Socialista la valoración que ustedes hacen desde la Junta de Extremadura del proceso de licitación que convocaron sobre el transporte escolar. El día que fue la rueda de prensa sobre el inicio del curso escolar conocimos un dato en esa rueda de la consejera en la que le acompañaba la señora Pérez y decía que el número de licitaciones que había realizado la consejería era de 10 licitaciones. Sin embargo, nosotros solamente hemos conocido la primera licitación, que fue la que publicaron, y en ella aparecían ya las 290 rutas escolares desiertas, que es el documento que aquí le traigo y que se corresponde, bueno, pues con todas estas rutas, estas 290 que quedaron desiertas, todas las que están en amarillo, como usted sabe y como todos conocemos que sucedió el 11 de septiembre. De las otras 9 licitaciones, pues no hemos podido conocer los datos, las que se quedaron desiertas cada vez que se licitaba o las que se cubrían a través de la licitación. No sabemos por qué ustedes no han publicado el resto de esas resoluciones, pero nos gustaría hoy que nos diera una explicación sobre cómo se fueron desarrollando esas licitaciones sobre el servicio de transporte escolar, un servicio esencial para el alumnado que vive en las zonas rurales de Extremadura. También necesitamos saber cómo se realizaron esos contratos de emergencia previos, contratos que desde cuando estaban ustedes en la oposición criticaban al Gobierno socialista anterior, pero que en definitiva lo que necesitamos es que ustedes den transparencia a este proceso y por eso le preguntamos hoy cómo valora la Junta de Extremadura la licitación de las rutas de transporte escolar. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández. Para responder a la pregunta, tiene la palabra el señor Villaverde, el director general de PSEC, por un tiempo de 10 minutos. Gracias, señora presidenta. Muy buenos días. Yo quería comenzar mi intervención lamentando la situación que se ha vivido en este comienzo de curso con el transporte escolar y somos conscientes de la situación que han vivido las familias, pero en ningún momento hemos cesado en nuestro empeño de llegar a un acuerdo que hubiera impedido esta situación indeseable para todos. Mire, señora Fernández, el transporte escolar es complejo, es sensible y es cambiante. Es complejo por la dificultad que supone el procedimiento de puesta a punto, desde que se elige el contrato de gestión, la planificación de las rutas, que deben contar con la colaboración también de los equipos directivos de cada centro, hasta que se llega al proceso de licitación que culmina con la adjudicación definitiva de las rutas. Hay que tener en cuenta que en todo este proceso pueden interferir condicionantes externos que inciden en el normal desarrollo de dicho proceso. Y al hilo de esto le comento que se han puesto en funcionamiento más de 565 rutas de transporte escolar que suponen prácticamente que a la misma hora se pongan en funcionamiento más de 565 autobuses, por lo que supone un riesgo inherente al servicio de sufrir cualquier contratiempo o anomalía inesperada, como puede ocurrirnos a cualquiera de nosotros cuando vamos a coger nuestro coche cada mañana. Esta complejidad se incrementa al haber implicados en el buen funcionamiento del servicio más de 565 conductores, más de 400 cuidadores, más de 16.000 alumnos y numerosos equipos directivos. Y le digo que es un proceso sensible porque lo que transportamos son alumnos que en su mayoría pertenecen a familias que están en un entorno rural, que hacen uso de este servicio porque es la única forma de acceder en unas condiciones similares a las del resto del alumnado a la educación. Y es también cambiante porque, a pesar de las planificaciones que se hacen tanto a final de curso como a comienzo de este curso, hay rutas que sufren modificaciones, bien porque tienen un incremento de alumnos, todavía estamos en periodo de matriculación en algunas de ellas, bien algunas por supresión, otras porque carecen de número de alumnos suficientes o bien porque han sido reabsorbidas por otras. Y esto incide también en que el autobús inicialmente destinado a una ruta pueda sufrir variaciones en cuanto a su capacidad o incluso a la prestación que deba prestar. Le puede venir una situación sobrevenida de tener que incorporar una plataforma de movilidad reducida para un alumno que se incorpore
con silla de ruedas. Dicho esto, señora Fernández, quiero manifestarle el compromiso y dedicación que no solo la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, sino todo el Gobierno ha tenido con el asunto del transporte escolar, que consideramos que es un tema absolutamente prioritario y, como bien decía usted antes, lo consideramos como un servicio público esencial. Y hemos trabajado desde la llegada al Gobierno y seguimos trabajando para que se preste en las mejores condiciones. Le voy a hacer un cronograma de cómo han ocurrido los hechos desde que llegamos al Gobierno hasta la situación actual para que veamos qué es lo que ha ocurrido. Ya en julio de 2023 nos encontramos con una situación en la que había algunas rutas que estaban sin adjudicar y en esos meses de verano se estuvo trabajando para cerrar todas las rutas. Incluso el mismo día 7 de septiembre, en vísperas de comienzo del curso escolar, hubo una empresa que nos dejó 25 rutas sobre la mesa y ahí ya fue la verdadera primera prueba de fuego para ver qué estaba ocurriendo en el transporte escolar. Como consecuencia de esa reunión comenzamos a reunirnos con las asociaciones y para ver de primera mano cuál era la situación que nos planteaban, qué problemas tenían, y todas coincidieron fundamentalmente en dos aspectos. Uno, que estaban trabajando prácticamente a pérdidas porque no había habido una actualización de precios desde el año 2016, a pesar de que había habido un nuevo acuerdo marco en el año 22 y habíamos pasado la crisis de la guerra de Ucrania y del COVID y no había habido esa actualización de precio. Y la segunda petición que nos hacían era que se suprimiese la categoría de 26 a 39 plazas porque prácticamente no había autobuses de esa modalidad y les afectaba su rentabilidad económica. Para que esas peticiones pudieran ser atendidas, no nos quedaba más remedio que no prorrogar el actual acuerdo marco que estaba en vigor y decidimos no hacerlo, aparte, no solo por esa cuestión, sino porque anunciaban que había paralizaciones del servicio en caso de continuar trabajando en esa situación tan crítica. Estamos hablando de hechos que ocurrieron cuando estaba el segundo curso del acuerdo marco del año 22, cuando en aquel entonces secretario general de Educación dijo que no se subía ni un euro con respecto a lo que había y, es más, imponía la categoría de 26 a 39 plazas porque, a pesar de no haber incremento económico, para la Administración suponía un ahorro de 700.000 euros. Yo creo, señora Fernández, que aquel era el momento de haber actualizado precios y no se hizo. Pero allí no solo hubo reuniones con las asociaciones, como les he dicho antes, también hubo una macro reunión con todas las empresas el 22 de noviembre para que nos contasen también qué es lo que estaba pasando en el sector y cómo podíamos atender sus demandas. Y, señoría, desde esta consejería, sensibles a las demandas manifestadas, optamos por suprimir la categoría que nos estaban diciendo de 26 a 39 plazas y no prorrogar el acuerdo marco. Además, también acordamos una subida de media en torno al 20% en las distintas categorías y en la nueva categoría C que se creó, las subidas fueron superiores al 50%. Creo que es una cantidad importante. Entonces, señoría, ¿esto es consensuar, dialogar, mano tendida, acercar posturas o fue verdaderamente una imposición? Es que siempre se nos acusa de que no dialogamos. Una vez tomada la decisión de no prorrogar el acuerdo marco vigente entonces, para el curso 24-25 hubo que trabajar con un contrato puente a base de contratos menores que ya partieron con el precio que iba a llevar el actual acuerdo marco. Esos precios salen del informe que de manera semestral emite el Observatorio de Costes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y que está consensuado con las asociaciones de transporte de ámbito nacional. Ha habido numerosas reuniones con las asociaciones del sector en las que se les fue informando de cómo iba el nuevo acuerdo marco, un acuerdo marco que alcanzaba los 84 millones de euros y que suponía un incremento de casi 16 millones más con respecto al anterior, hasta que el pasado día 6 de febrero se formalizaron los contratos del acuerdo marco actual con un total de 156 empresas que, cumpliendo con todos los requisitos legales de los pliegos, aceptaron sus condiciones tanto técnicas como económicas. Aceptaron las condiciones técnicas y económicas todas las empresas que se presentaron y se homologaron en las distintas categorías. El curso transcurría con normalidad con los contratos menores hasta que el día 12 de marzo vivimos una situación parecida a la que se ha vivido estos días, en la que un reducido número de empresas se plantearon hacer una serie de reivindicaciones y, si no, no prestarían el servicio, intentando dejar a 7.000 niños también a mitad de curso escolar.
A partir de esa fecha han sido numerosas las reuniones mantenidas tanto con los empresarios como con las asociaciones, hasta que el pasado 3 de julio se procedió a través de la plataforma de contratación del sector público a realizar una invitación de las 565 rutas de transporte escolar para las que se presentaron un total de 329 ofertas. Ante las numerosas rutas desiertas, la Administración educativa, tratando de buscar una solución a este problema, decide utilizar otro procedimiento de contratación previsto en el sector público, como es la contratación de emergencia. Y, efectivamente, ha habido 10 licitaciones que se han publicado todas ellas en la misma plataforma, igual que la que usted tiene, que es la primera. Las demás se presentan todas al público y todos los empresarios las ven, con quién oferta y quién no oferta. Y esas 10 licitaciones han ido teniendo subidas paulatinas de precios, intentando llegar a un acuerdo que permitiese que se prestase el servicio con absoluta normalidad. Ha habido llamadas de teléfono, intercambios de WhatsApp, reuniones presenciales que han hecho que el mes de agosto y primeros de septiembre se hayan vivido con muchísima intensidad, pero también al mismo tiempo con la responsabilidad necesaria como para no dar pasos que no se ajustasen a la legalidad. No ha habido improvisación, señora Fernández. Ha habido un contacto permanente y en más de una ocasión hemos tenido confirmación por parte de las empresas de que se iban a licitar esas rutas o que se había alcanzado un acuerdo. Incluso los medios de comunicación fueron testigos, como en la rueda de prensa en la que se iba a dar cuenta de que se había llegado a un acuerdo, volvieron a dar un paso atrás en ese momento. La Administración educativa ha intentado por todos los medios que el conflicto del transporte escolar estuviese resuelto y así el día 10 de septiembre se emitió una resolución para que las empresas tuvieran una adjudicación directa de las rutas que faltaban y se prestase el servicio por las empresas que lo habían estado prestando con anterioridad el curso pasado. Esa medida no iba en contra de las empresas, esa medida iba para proteger a los alumnos, tenía el foco puesto en los alumnos y sus familias, que era quien pretendíamos defender en todo momento para que su derecho a la educación no sufriera ni la más mínima merma. Las empresas no prestaron el servicio, pero la negociación siguió abierta hasta que se alcanzó el acuerdo definitivo el día 16. Y lo que le puedo decir es que el transporte escolar en la actualidad está funcionando con total normalidad, salvo los flecos puntuales que puede tener cualquier comienzo de curso, como le decía al principio, puesto que hay todavía centros en los que se están matriculando alumnos y puede haber un exceso en una ruta que habrá que desdoblarla en otra y cosas por el estilo. Y termino, pues como comencé, lamentando esta situación que se ha vivido, pero que desde el primer momento hemos estado intentando arreglar, y quiero agradecer también a las empresas que desde un primer momento entraron en el acuerdo marco o en los contratos de emergencia y que desde un primer momento han estado prestando este servicio a las familias y a los alumnos. Muchas gracias. Gracias, señor Villaverde. Para turno de réplica tiene la señora Fernández un tiempo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Villaverde. Al menos usted, ha pedido disculpas y no le ha echado la culpa a las empresas, que fue lo que hizo el otro día la señora consejera en el Pleno, que, por cierto, Pleno en el que la señora consejera fue reprobada por la Cámara, por el Parlamento extremeño. Mire, yo he traído los dos acuerdos marcos, el de 2021 y el de 2024. Los he traído porque quería enseñarle a usted una cosa. En ambos se realiza una subida de beneficio empresarial del contratista del 6%. Exactamente igual los dos. Cualquiera que tenga acceso a ellos los puede leer y darse cuenta la similitud que tienen uno y otro. Es cierto que hay una categoría que no aparece. No sabíamos qué era porque se lo habían pedido las empresas de transporte escolar. Lo que sí le digo es que esa categoría cubría algunos pueblos de nuestra tierra que cuando se empezó a restablecer, que no se solucionó el problema, el servicio de transporte escolar, llegaron autobuses que no cabían los niños, porque esa categoría ya no existe. 26 niños que se quedaron con un autobús que tenía 23 plazas. Claro, yo entiendo que pasar de esa categoría a una mucho más grande, pues claro, tienes medio autobús vacío, por eso existía esa categoría. Entonces entraron 23 alumnos en ese autobús y 3 lo tuvieron que llevar sus padres, cuando se comenzó a restablecer que no estaba solucionado el problema. Él he traído estos dos acuerdos para que todo el mundo pueda verlos, porque ustedes dicen que trabajaban a pérdida con el Gobierno socialista, pero mire, nosotros hemos estado echando la cuenta. Fíjese, aquí en el documento del Acuerdo Marco de 2024, la subida total por 2 años, es de 30, el total, digamos, de la licitación del importe sin IVA por 2 años es de 38.179.265 euros.
y en 2021 era de 31.984.842 euros. La diferencia es 6 millones de euros en 2 años. Esos son 3 millones de euros al año. Y claro, como el acuerdo marco se puede prorrogar otros 2 años más, estaríamos hablando de una subida de 12 millones de euros, con ese beneficio del 6%, exactamente igual que en el acuerdo marco de 2021. Claro, ¿qué pasa? Pues que ustedes realizaron una modificación de crédito, que el otro día dije que fue en agosto y no es verdad, fue en septiembre. Reconozco que me equivoqué al decir el mes. Y en esa modificación de crédito aparece que ustedes le debían a las familias, a las empresas, 4.280.622 euros con 75. Es que no lo dice el Partido Socialista, lo han dicho ustedes en esta modificación de crédito. Y que para poder abonar lo que le debían a las empresas del mes de mayo y junio, y lo dicen ustedes también aquí, pues han tenido que quitar a las familias extremeñas que iban a recibir el cheque de educación infantil, donde tienen a sus hijos matriculados en escuelas infantiles públicas, repito, públicas, no en las privadas, 3.357.000 euros. Esto lo han publicado ustedes. Esta modificación de crédito es suya. Por tanto, las familias extremeñas no han cobrado. Y sí era cuestión de dinero, porque 12 más 4 son 16 millones de euros. Usted mismo acaba de decirlo. Cada licitación iban subiendo el precio. Estos son los 4 millones de euros que le faltaban a las empresas. No sabemos si fue lo que le prometieron ustedes en marzo. Eso es lo que nosotros hemos podido averiguar, deducir, investigar de los documentos que hemos solicitado, de los que ustedes han publicado y las conclusiones que nosotros sacamos. ¿Y ahora cuándo van a cobrar las familias, señor Villaverde? Es una pregunta que nosotros tenemos. Quedaron desiertas, después de esas 10 licitaciones, 223 rutas. 223 rutas. Usted ha dicho, es que con el Gobierno socialista trabajaban a pérdida y con el Gobierno del Partido Popular estaban trabajando gratis, por eso tuvieron que hacer la modificación de crédito, porque no les habían pagado y les habían prometido una subida de 4 millones de euros. Esos son los 16 millones de euros que anunció la portavoz del Gobierno de la Junta de Extremadura en rueda de prensa. Mire, pese al esfuerzo que han hecho por decir lo contrario, tardaron 2 semanas desde el inicio del curso escolar para que todas esas rutas estuvieran cubiertas. Y se han dado todo tipo de situaciones, lo dijimos en el Pleno y se lo vuelvo a repetir. Ha habido paradas de autobús donde no había niños y había autobuses. Y había paradas de autobús donde había autobuses y no había niños. Y había paradas de autobús, como le he dicho antes, con autobuses que no tenía el número de plazas suficiente para que todo el alumnado pudiese entrar. Y eso en parte sucede porque ha desaparecido una categoría. El otro día le echaban la culpa a las empresas y hoy usted nos habla de cómo han intentado hacer una negociación, de cómo han intentado llegar a un acuerdo, pero realmente el problema no está resuelto, porque no les garantiza que esto no les vuelva a pasar. La Junta Señora de Extremadura, Fernández, tiene que ir finalizando. Perdone, señora Rotonda, un segundo. Nosotros desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos hecho una propuesta, hemos hecho una moción y la vamos a presentar en el próximo pleno, en la Asamblea de Extremadura, dando una solución al transporte escolar para que se garantice como servicio público esencial que el alumnado de las zonas rurales no vuelva a quedarse sin transporte escolar al inicio de curso. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández. Para turno de dúplica tiene el señor Villaverde un tiempo de 5 minutos. Gracias, presidenta. Señora Fernández, esta consejería y este Gobierno han trabajado sin descanso para conseguir que el transporte escolar se pueda prestar en las mejores condiciones y teniendo siempre el objetivo claro fijado en las familias y en los alumnos. Le voy a describir una situación que cuanto menos parece llamativa y que a mí me gustaría que la valorásemos sin ningún sesgo político y de la manera más objetiva posible. Llama la atención cuando a unas empresas no se les suben los precios ni se les actualizan y nadie protesta. Y, sin embargo, cuando se llega a un acuerdo económico con las empresas que se les suben los precios y se les actualizan, amenacen con paralizaciones. Cuanto menos es llamativo. No sé a qué se debe, pero sí parece algo llamativo. Ustedes también han estado gobernando, señora Fernández, mucho tiempo y no se ha encontrado una solución definitiva al transporte escolar. El problema del transporte escolar es algo cíclico, que pasa a veces por fase de latencia y otras veces eclosiona de una manera virulenta, como nos ha ocurrido ahora, no sabiendo muy bien por qué, con un grupo reducido de empresas.
Y estoy seguro que tanto ustedes como nosotros, como cualquiera de los que están aquí, por quien más se preocupan siempre va a ser por la familia y por los alumnos. Pero créanme que para llegar a acuerdos tiene que haber voluntad por todas las partes. Y aquí se ha llevado la situación al límite, con exigencias que se venían renovando a cada paso. La solución no ha sido fácil, pero teníamos que intentar buscar una solución que se acogiese a la normalidad. Mire, ustedes nos han acusado de falta de diálogo, de no ser sensibles al problema, de habernos ido de vacaciones y habernos encontrado el problema a la vuelta. Eso solo se puede decir desde una irresponsabilidad y desde una búsqueda interesada de rédito político. Eso no ha sido cierto. Dígame usted quién se ha ido de vacaciones este verano y ha dejado este problema sobre la mesa sin atender. Eso no ha ocurrido. ¿Carencia de sensibilidad? Pues mire, yo ya le he dicho en otras ocasiones, he sido director de centro educativo y responsable de transporte escolar. Mis hijos han sido usuarios de transporte escolar. Sé lo que le supone a una familia que sus hijos se pongan todas las mañanas en carretera. Sé lo que supone también para una familia que sus hijos no dispongan del mismo tiempo libre porque lo pasan en el autobús para poder descansar o estudiar. Y eso ocurre cuando el transporte funciona bien, sobre todo cuando ocurre un tema como este. Fíjate si podemos ser sensibles a ese problema. Créame, señora Fernández, que no ha sido un problema de sensibilidad. Ustedes se han preocupado de saber de cerca cuál era el problema, porque solamente han hablado con una parte de una parte. Ni siquiera han llegado a hablar con las asociaciones de transporte escolar, solamente con una parte. Pero, señoría, le voy a decir dónde radica, desde mi punto de vista, gran parte del problema. El problema se llama competencia. Si en Extremadura hubiese, le voy a poner un número, 100 autobuses más, una flota de 100 autobuses más, este problema no existiría. Se acabaría el tema de decir no licites a mi ruta, respeta las mías, yo no piso las tuyas. No habría esas escrituras de propiedad que suelen decir que tienen. ¿Y quién sería el principal beneficiado? Pues no serían seguramente la Administración, serían los propios alumnos y las propias empresas. El problema es que, desgraciadamente, no hay competencia. Hay otras opciones que se pueden explorar también y que escapan del ámbito de la comunidad autónoma, trascienden fuera, pero a lo mejor creo que puede ser el momento de revisar el decreto 443 del 2001, que fija que para prestar el servicio de transporte escolar los autobuses tienen que tener como norma general menos de 16 años. Todos sabemos aquí que hay autobuses con 12 años que están hechos muy mal cuidados y prestan el servicio porque pueden por ley, y otros autobuses que tienen más de 18 que están perfectamente cuidados y que por norma no pueden prestar el servicio. Le pongo un caso práctico. Si un alumno de segundo de la ESO viene de un pueblo cercano aquí, Trujillanos, aquí no puede venir en un autobús que tenga más de 16 años y luego hace una excursión con el centro escolar que se va a Matalascañas con un autobús de 18 años con sus compañeros. Esas incongruencias a lo mejor hay que buscarlas y solucionarlas y se nos escapan a nosotros. Ya es un ámbito nacional que habrá que tratarlo de otra manera. Lo que hablaba antes de la modificación de crédito, hombre, eso es un procedimiento habitual y máxime cuando hay una prórroga en los presupuestos que no apoyaron. Pero lo que sí le puedo decir es que ese dinero que se ha movido de un sitio a otro no se va a quedar sin que las familias lo cobren, evidentemente. Eso puede estar tranquila. Lo que sí le puedo decir para terminar, que el transporte escolar lo importante es que sigue funcionando hoy día y que vamos a seguir intentando que siga funcionando en las mejores condiciones. Muchísimas gracias. Gracias, señor Villaverde. Pasamos a la segunda pregunta. Creo que también la va a responder usted. Sí. Pasamos a la segunda pregunta, la PRO 771. ¿Cómo valora la Junta de Extremadura el procedimiento para la reserva de plaza